Bien, y entonces llegamos al caso 3. El caso 3 es si k es negativo. Entonces de acá pues vamos a hacer el supuesto de que k, para evitar raíces, se puede escribir como menos omega al cuadrado. Bien, entonces pues venimos, sustituimos en esta expresión de acá y se tiene que vamos a ver que t2' entre alfa cuadrado t es igual a menos omega cuadrado. Y bueno, acá pues ya lo he escrito varias veces, así que me voy a saltar algunos pasillos. Y pues de aquí se tiene que las raíces van a ser m igual a más menos omega alfa i. Bien, entonces t pues sería C1 por seno de omega alfa t más C2 coseno de omega alfa t. Y de manera similarmente, x2' entre x igual a menos omega cuadrado, pues vamos a tener que las raíces van a ser más menos omega i. Y entonces x va a ser C3 seno de omega x más C4 coseno de omega x. Bien, entonces bueno, pues ya sabemos que u va a tener la forma de t por x. Entonces si nosotros evaluando a en la ecuación u, en la solución u que vamos a tener en este caso, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que u en 0t sería, en este caso, como pues t nos está evaluando, pues va a quedar justamente esta expresión. Nos quedaría C1 seno de omega alfa t más C2 coseno de omega alfa t. Bien, y cuando evaluamos acá en x en 0, pues el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, así que nos quedaría C4. Y esto debe ser 0, ¿verdad? Por la condición A. Entonces, si esta expresión de acá fuese idénticamente 0, ya sabemos que esto lo que implicaría es que u sea 0 pues para todo valor de t positivo. Y pues esto implicaría que la condición D no se satisface. Entonces, esto implica que la única opción posible es que C4 pues sea 0. Y entonces, si C4 es 0, vemos que de x ya esta expresión no va a aparecer y solamente multiplicaríamos por C3 seno de omega x. Pero el C3 pues lo puedo pasar a multiplicar por cada uno de estos términos, el C1 y el C2, y simplificamos la expresión. Entonces, si C4 es 0, se tiene que u pues tendría que tener la forma de C1 seno de omega alfa t más C2 coseno de omega alfa t por, voy a cambiar este simbolillo por un paréntesis cuadrado para no confundir con los paréntesis redondos de seno y coseno, seno de omega x. Bien, una vez que tengo esto, puedo evaluar ya sea en la condición B o C. En este caso, yo voy a evaluar en la condición
C, porque cuando yo pues evalúo acá 0, yo sé que un término seno-coseno se me va a anular y me es más sencillo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular la derivada de u con respecto a t. Y entonces vean que acá, bueno, la expresión, las constantes omega alfa pues salen a multiplicar. El seno, pues cuando lo derivo se convierte en un coseno y el coseno en un negativo seno. Bien, entonces acá esto vendría a ser, por razones de espacio, lo voy a escribir de esta manera. Omega alfa lo tiro fuera. El seno de omega x. Y ya la otra parte pues sería C1 coseno de omega alfa t menos C2 seno de omega alfa t. Bien, y acá cuando nosotros hacemos ahora sí la evaluación, entonces evaluando la condición C, pues vamos a tener que la derivada de u con respecto a t evaluada en x0 vendría a ser omega alfa seno de omega x por, y acá pues sabemos que el seno cuando se evalúa en 0 se anula, mientras que el coseno cuando se evalúa en 0 vale 1, ¿no? Entonces aquí sería por C1 y esto debe ser 0. Entonces de acá pues omega y alfa no son 0 y aquí pues tenemos dos posibilidades. Uno es que esto sea 0 para todo valor de x, pero si esto fuera cierto para todo valor de x, implicaría que nuestra función u va a ser idénticamente 0 y no satisface entonces d. Así que nuestra única opción es que el C1 sea 0. Entonces esto implicaría, perdón, aquí por el color, esto implicaría que C1 es 0 y entonces nuestra función u se estaría reduciendo a la siguiente expresión. Se estaría reduciendo a el C2 coseno de omega alfa t por seno de omega x, ¿verdad? Este de acá pues se termina anulando. Y como ahora solamente tengo una constante que es c, pues voy a poner solamente c en vez de C2 nada más. Entonces tengo c del producto de coseno de omega alfa t por seno de omega x. Bien. Ahora, de la condición B, voy a evaluar en B, entonces de B vamos a tener que u evaluado en LT, que sería C por coseno de omega alfa t por seno de omega por L igual a 0. Y entonces aquí hay pues dos posibilidades. Una es que este coseno sea idénticamente a 0, como está la variable t, pues debe ser cierto para todo t mayor que 0, lo cual implicaría pues, que u es idénticamente 0 y ya sabemos que en estos casos no se tienen solución. O la otra es que seno evaluado en la constante omega L sea 0. Entonces, como esa es la única posibilidad, esto va a implicar que seno de omega L sea 0, pero nosotros sabemos que esto se da cuando omega L tiene la forma de un entero cualesquiera por pi, donde k pues es un entero. Y pues el L es fijo. Recuerden que el omega es el que podemos usar porque es una constante. Y esto implicaría entonces que el omega debe ser igual a k pi entre L. Bien, recordemos que u
lo habíamos reducido a una constante c por coseno de omega alfa t por seno de omega x. Y de la evaluación en la condición B, pues teníamos que omega tenía que tener la forma k pi entre L con k entero. Esto implica que U pues va a tener la forma la constante c por coseno de alfa por k por pi entre L t por seno de k pi entre L x con k un número entero. Y ahora de la condición D vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener que U evaluada en x, 0. Ven que acá el 0 que estoy hablando es en t, entonces el coseno de 0 pues se convierte en coseno de 0 es un 1 y nos quedaría la constante c por seno de k pi entre L x. Pero esto en buena teoría debería ser esta función f de x. Y aquí es donde está el truco, ¿verdad? Porque en buena instancia el f de x no tiene por qué ser este seno que tengo acá. Pero recordemos que si esta f que tengo acá yo la puedo representar como una suma de funciones de seno que tengan esta forma con k entero, entonces en ese caso sí se puede. Y aquí es donde entra las series de Fourier. Entonces, perdón, sí, series de Fourier. Entonces la serie de Fourier de senos para f de x. Bien, entonces en este caso recordemos que para la serie de Fourier de una función f de x para la serie de senos, vamos a poner por acá vamos a poner acá cualquier constantilla, ahí me trabé, beta sub n por seno de n pi entre L x. Bien, y en este caso recordemos que beta o los coeficientes de Fourier, el coeficiente de Fourier estaría dado por b sub n igual a 2 entre L por la integral de 0 a L de la función f de x por seno de n pi sobre L x. Entonces la solución de la ecuación diferencial parcial pues sería una solución por superposición, no de un solo término de esta forma que tengo acá, sino por una suma infinita de términos de esta forma. Entonces, este método lo que hace es que nos permite calcular los coeficientes de acá. Entonces, volviendo a esta expresión, sustituyendo ahora esto, pero en forma de suma infinita y sustituyendo el valor de c por el respectivo coeficiente de Fourier, se va a tener que la solución pues sería igual a la suma de n1 a infinito
de la constante b sub n por el coseno de alfa, en este caso, bueno, aquí escribí acá, pero cuando lo pasé a sumatorio usé n, así que sigo con n, alfa n pi t entre L por seno de n pi entre L x con, ¿verdad?, el b sub n, pues el respectivo coeficiente de Fourier, perdón, que sería 2 sobre L, la integral de 0L de f de x por seno de n pi entre L x de x. Bien, entonces generalmente, pues esta última materia, el quiz se presenta en dos preguntas. Una pregunta, pues donde van a tener que calcular la serie de Fourier de una función, y la segunda pregunta, pues resolver una ecuación diferencial parcial, donde posiblemente una de las condiciones de frontera pues va a ajustar, o va a ser justamente más bien pues esa función donde ustedes ya debieron haber calculado la serie de Fourier. Entonces, con este ejemplo, pues básicamente estaríamos terminando la materia del curso, y agradecerles a todos y todas las que pues me acompañaron hasta acá. Muchas gracias, que les vaya muy bien en el quiz, y pues si no nos volvemos a hablar, feliz Navidad y próspero año 2022, esperando que sea mejor que este que vamos finalizando. Entonces, muchas gracias de nuevo.